encantador. A mí Gracias, me hermano. encanta escucharlo. Así Gracias, que Dios te hermano. bendiga, hermano. Bienvenido. Gracias. Amén. Yo vi que algunos hermanos ya se quieren ir, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionó la comida. Y hay unos que venimos en ayunos, unos que comen bien antes de venirse. Pero me da un tiempecito. Me dijo el pastor que hora y media, me dice, no hay problema. Si tenemos hora y media, después podemos ir a la carne asada. Amén. ¿Qué le parece si abre su Biblia? Dios le bendiga. Es un placer, como siempre, estar aquí enfrente de ustedes. Y gracias al pastor, ¿no? Gracias al pastor por darme la oportunidad. Como lo mencioné una vez, ¿no? Decía mi abuelita, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Estar aquí es un poquito complicado, pero damos gracias al Señor, que Él es el que nos ayuda. Le voy a pedir que vaya a Juan. El capítulo 5 es un capítulo que ha estado en mi mente por varias semanas. Y siempre que el pastor nos dice que prediquemos, pues uno siempre está pensando, ¿no? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos predicar? Y la palabra de Dios es inmensa, podemos hablar de tantas cosas, ¿no? Pero en el tiempo que estamos viviendo, o en el mes que estamos entrando, ¿no? No solo es comida, como dice el pastor, ¿no? Sino que reducimos, o la mayoría de personas reducen a Cristo a un Cristito, ¿no? A un Diosito, a un niño, ¿me entiende? Y le llaman Chuchito. Yo he escuchado personas que le dicen Chuchito, ¿no? Y unos nombres medio raros que mencionan y lo reducimos a pienso yo, lo bajamos de la realidad de lo que realmente Él es. Y aquí en este capítulo 5 Jesucristo va a hacer unas afirmaciones, unas cosas, va a decir algo de lo que Él realmente es. Y vamos a ver que los que lo están escuchando, en vez de decir, wow, sí, realmente Él es lo que Él dice que es, no es así la cosa, ¿no? Está en el capítulo 5. Capítulo 5. Mire, solo ponga su mirada en el versículo. Dice, voy a leer el versículo, el pasaje que tengo es del 17 al 24. Lógicamente, es todo el capítulo para que usted entienda exactamente lo que está sucediendo en esta historia. Tiene que leer todo el capítulo, pero nosotros no tenemos el tiempo para hacer eso. Pero ponga su mirada en el versículo 16. Dice, y por esta causa los judíos, mire lo que dice ahí, perseguían a Jesús. El que conoce la historia, el que ha leído la Biblia, sabe más o menos lo que está sucediendo. Jesucristo va pasando y va pasando por un estanque que le llama estanque de Betesda y ve a un poco de enfermos que están ahí, y estos enfermos tenían una idea ellos pensaban que un ángel venía, ¿me entiendes? Y movía el agua y el que se metía primero ahí se sanaba, pero es algo que estaba en su mente, no era una realidad. Y Jesucristo ve este poco de enfermos y ve a alguien ahí que dice que había pasado 38 años enfermo. Y lo ve y dice que él supo que había pasado mucho tiempo enfermo. Y Jesucristo lo sana y después vamos a ver si nos da el tiempo para ver unos versículos, ¿no? Pero mire lo que sucede en el versículo 16, esto es lo que había pasado, ¿no? Y le dice el versículo 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. No es una persecución, ¿me entiende? Ahí empieza la persecución y no es una persecución porque Jesucristo hizo algo indebido, sino que hizo algo increíble. Una persona que tiene 38 años de enfermo, de enfermedad, y Jesucristo lo sana inmediatamente, completamente, y nadie podía negar lo que Jesucristo había hecho. Y no solamente lo perseguían, mire lo que dice, lo que sigue diciendo, y procuraban, ¿qué cosa? Matarle. Oiga, qué tremendo, ¿no? Por sanar a alguien, por hacer una cosa que para mí y para usted dice, wow, eso es lo que queremos que Jesucristo haga, ¿sí o no? Si una persona está enferma en este lugar, lo primero que debemos de hacer es pedirle al Señor que Él haga, ¿qué cosa? Su obra. Y si Él hace la obra, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a alabarle, vamos a glorificarle, pero no así en esta historia, ¿no? Lo querían matar. Y mire por qué. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué le parece? Déjeme leerle, vamos a leer del 17 al 24. Quiero que estos versículos estén en su mente. Y vamos a hablar esta mañana de ciertas declaraciones que hizo Jesús. Bueno, la idea era hablar de varias declaraciones, pero yo creo que vamos a hablar de una declaración por el tiempo. El versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esos versículos que está ahí, usted, como le digo, todo el capítulo es interesante cuando usted lo lee. En esos versículos hay una declaración sorprendente, que no hay excusa, no hay manera de equivocarse. Los judíos no se equivocaron. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? El versículo 18 de eso que leímos, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que Él es igual a ¿quién? Igual a Dios. Y lo va a demostrar, lo va a decir en varias maneras, que eso es lo que quiero hablar hoy. Son 6 maneras que lo va a demostrar en esos versículos. Pero no hay duda que los judíos entendían exactamente lo que Jesucristo estaba diciendo, ¿sí o no? Pero resulta que los que lo estaban escuchando, ¿creían o no creían? Ellos no creían lo que Jesucristo estaba diciendo. Como hay personas hoy en día que no creen lo que Jesucristo es, lo que Él ha dicho que es. Y mira el versículo 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando vemos estos versículos que acabamos de leer, ¿no? Hay 3 opciones de cómo podemos entender estos versículos. Solo hay 3 opciones. La mayoría de personas y nosotros también, nosotros tenemos una opción. ¿Lo creemos o no lo creemos? Y si usted está aquí esta mañana, déjeme decirle, la mayoría de los que estamos aquí creemos que Jesucristo es igual a Dios. Dígame. Lo creemos, por eso estamos aquí. Pero hay personas, estoy seguro que hay personas aquí que pueden tener dudas de eso, ¿no? Entonces solo tenemos 3 opciones. Déjenme mencionarle las 3 opciones. La opción número 1 es que Él dijo la verdad y es en realidad lo que Él dijo que es. Y hay 2 destinos. Si se le cree, hay un cielo, hay una eternidad que va a pasar usted con Jesucristo si cree que Jesucristo, el versículo 24 que leímos, dice que va a tener vida eterna si cree lo que Él dijo que Él es. Pero si usted no cree, una eternidad de separación de Dios, que eso es el infierno. Si no cree eso, los judíos estaban viendo, no podían negar que el paralítico andaba con su cama, ¿no? Porque ahí usted lee la historia que levantó la cama y andaba con su cama, no podían negar eso. Pero decidieron no creer. Entonces la opción número 1 es que en realidad es verdad lo que Él dijo. Opción número 2 es que es una mentira lo que Jesucristo dijo. Y que Jesucristo sabía que era una mentira. Pero eso lo convierte a un impostor, un anatema, un blasfemo, un mentiroso. Si Él sabía lo que estaba diciendo, porque hay personas que dicen que son Dios, ahorita dicen que son Cristo, pero ellos saben que es mentira. Esa es la opción número 2. La opción número 3 es que era una mentira y Jesucristo no lo sabía. Como hay personas que están dementes, ¿no? Entonces a Jesucristo lo llamaban, le decían que estaba demente, que era un lunático, que estaba fuera de sí, que era un loco, que era un incapacitado mental. Entonces esas son 3 opciones que tenemos. Ahora, no hay más, solo esas 3 opciones las que tenemos, ¿no? Las otras no son aceptables y déjeme decirle, hay un montón de otras opciones. Ahora, hasta este momento del Evangelio, Jesucristo ha demostrado o ha probado que opción número 2 y número 3 no son aceptables. ¿Por qué razón? Un blasfemo, un mentiroso, a un blasfemo y a un mentiroso, los demonios no le obedecen. ¿Y sabe qué hacían los demonios cuando Jesucristo les hablaba? Cuando les decía, sal de él, ¿sabe qué hacían los demonios? Le obedecían a Jesucristo. Y lo ha probado Jesucristo. Usted puede leer
todo el Evangelio de Juan y usted se va a dar cuenta que los demonios huían. Cuando Jesucristo decía, sal de él, tenían que salir. A un demente, a un mentiroso, los demonios no le hacen caso. Entonces, opción número 2 y número 3 no pueden ser aceptadas. Tiene que ser la verdad. Opción número 1, que Jesucristo estaba diciendo la verdad. A un demente o un mentiroso no resucita a los muertos. No puede resucitar a los muertos. ¿Y sabe qué hacía Jesucristo? Iban a enterrar a un hijo de una viuda. Jesucristo se para. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo? Lo resucitó. A un mentiroso Dios no escucha. Incluso Nicodemo dijo, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Entonces a un mentiroso no le escucha, no puede resucitar a los muertos, no subyuga la naturaleza. ¿Recuerda usted que el viento, Jesucristo paraba el viento, sí o no? El agua, sí. ¿Qué le parece? Los peces. ¿Se recuerda usted que un día Jesucristo va al templo y le dicen, tienes que pagar los impuestos, le dicen a Jesucristo, ¿no? Y le dice Jesucristo a Pedro, ¿qué te parece, Pedro? ¿Será que los impuestos, los hijos tienen que pagar impuestos? Y Pedro dice, bueno, no. Bueno, pero para que no hablen, le dice Jesucristo, ¿no? Ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que tú agarres, ábrele la boca y va a tener una moneda. Paga los impuestos tuyos y los míos. ¿Qué le parece? Los peces le hacían caso a Jesucristo. ¿Se recuerda usted cuando los apóstoles no habían pescado nada toda la noche? Y le dice a Jesucristo, ¿por qué no tiran a la derecha? Tiren a la derecha y van a ver ustedes, ahí van a ver varios, ¿no? Y lo hicieron. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que no podían sacar las redes de tanto peces, se dicen, o pescados. De tanto pescado que había sacado. Vamos a ponerle pescado, ¿no? Entonces Jesucristo le hacían caso el viento, el agua, los peces. ¿Qué le parece la comida? ¿Recuerda usted que habían 5,000 hombres nada más? Y no habían que darles de comer. Hombres, sin echar cuenta las mujeres y los hijos, eran como unos 20,000 personas en total. Y Jesucristo crea comida. A un demente, a un mentiroso, no puede hacer tales señales. Un demente no cura cualquier enfermedad. Jesucristo curaba cualquier enfermedad. ¿Sí o no? Acaba de curar a un paralítico que tenía 38 años. Enfermedades imposibles de negar. ¿Sabe usted que en los 4 evangelios nadie niega que los milagros que hacía Jesucristo eran verdad? Nadie. Que no lo querían creer era otra cosa, pero no se podían negar. ¿Por qué? Porque lo podían ver, que el paralítico estaba saltando, que el ciego veía en Juan 9. Usted lo puede leer. Entonces no se podía negar eso. Un loco no habla con sabiduría, con razón, con autoridad. Cuando mandaron los alguaciles, ¿me entiende?, a arrestar a Jesucristo, regresan, ¿me entiende?, a los líderes y los líderes dicen, ¿y dónde está Jesucristo? ¿Por qué no le habéis traído? Y le dicen los alguaciles, le dicen, ningún hombre, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso lo puede leer usted en Juan 7:25. Un hombre que habla lúcido, claro, con inteligencia, con sabiduría, con profundidad. Un loco o un demente no puede hacer eso. Entonces, él tiene que ser ¿quién? Lo que él dijo que él es. Él es Dios. Él es Dios encarnado. Él es la luz. Él es nuestro Salvador. Tiene que ser. ¿Ok? Uno no tiene conocimiento de los pensamientos. Un loco no tiene conocimiento de los pensamientos. Dice en Juan 2, usted lo puede leer, dice que él sabía lo que la gente pensaba. Incluso antes de verlo. ¿Se recuerda usted cuando Natanael vino y dice, ¿cómo me conoces? Antes de que vinieras, ya sabía lo que tú eras. Él sabía lo que la gente piensa. Él sabe lo que nosotros pensamos también. Antes de que nosotros hablemos, dice que Él sabe lo que nosotros decimos. Entonces, la opción número 2 y número 3 no pueden ser aceptadas. ¿Por qué? Porque Jesucristo probó que no se pueden aceptar. Él no es un mentiroso, Él no es un demente, aunque hay unas personas que decían que Él era así. Por ejemplo, hay otras opciones. Por ejemplo, hay una opción, en Juan, usted lo puede leer, Juan 3, Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, esto es un poquito más aceptable, porque hay personas que creen que Jesucristo es, ¿qué cosa? Maestro. Y dice, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las obras que tú haces
si Dios no está con él? ¿Y sabe qué le dijo a Jesucristo? Jesucristo no le dijo, wow, Nicodemo, wow, qué tremendo, ¿no? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. No, no le dijo así. Sino que le dijo, te es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Porque si tú solamente crees que Jesucristo es un maestro, te es necesario nacer de nuevo. ¿Recuerdas del ciego de Juan 9? Los líderes le preguntaron, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Así le dicen, ¿no? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Nosotros sabemos que es un pecador, pero ¿qué dices tú de ese hombre que te ha abierto los ojos? Y él le dice, el profeta, que es profeta. Eso no tampoco es suficiente. Decir que él es un profeta. Ahora, que hubiera dicho, él es el profeta, entonces es aceptable. Pero que es un profeta, no puede ser aceptable. ¿Por qué? Porque lo mete en grupo de cualquier profeta. Jesucristo tiene que ser el profeta de que habla Deuteronomio. Y hay otros, por ejemplo, los judíos decían que Jesucristo era un samaritano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Un samaritano es lo más bajo de la sociedad. Eso lo puede leer usted en Juan 8:48, que era un hijo ilegítimo o un bastardo. Eso también lo puede leer en Juan 8:41. Imagínese decirle, tú eres un bastardo, un ilegítimo. Eso es lo que los judíos tenían en mente. Lo miraban que Jesucristo sanaba a los enfermos, que multiplicaba los peces y los panes, que paraba el viento, que caminaba en el agua, pero no querían aceptar lo que Jesucristo está diciendo en estos versículos. Entonces está diciendo, tú eres un ilegítimo. Otros decían que estaba fuera de sí. Juan 10:22. En Mateo 12:24, los fariseos dijeron que él hacía o echaba fuera demonios por el poder de Belcebú, que es el jefe de los demonios. O sea, que no era por el Espíritu Santo, sino que era por los demonios. Imagínese usted, todo eso era lo que decían de Jesucristo. Los judíos entonces habían llegado a una conclusión de quién es Jesucristo. No lo podían aceptar. Y ahora me pregunto por qué razón. Imagínese usted ese carpintero, ¿no? Que viene al templo. Normal, un hombre normal, con sandalias. En Jerusalén dije que eran polvosas las calles, no como están hoy, que están de piedra. Y que se pare enfrente de ellos y decirles que Él es igual a Dios. Y ellos sabían exactamente lo que Él estaba diciendo. Los judíos lo podían entender. Como ahora hay un montón de personas que no creen que Jesucristo es Dios. Usted conoce un montón de religiones que no creen que Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo claramente, incluso hay unos que dicen que Jesucristo nunca dijo que Él era Dios. Yo lo he escuchado. Y Jesucristo lo está diciendo claramente en estos versículos que los vamos a ver detalladamente. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de este tema? Porque tiene que ser importante, ¿no? Cuando sabemos quién es Jesús realmente, aprendemos a amarlo, ¿sí o no? Cuando yo veo todas estas cosas, wow, Él era un hombre normal, ¿me entiende? Era 100% hombre, pero 100% Dios. Él era hombre como yo y nunca pecó. Y vamos a ver por qué no pecaba, ¿no? Entonces empieza uno a amarlo, ama a Jesús. ¿Y por qué es importante amarlo? Vea, solo escuche. Bueno, lo pueden poner. 1 Corintios 16:22. Mire lo que dice. El que no amare al Señor Jesús sea anatema. El que no amare al Señor Jesús sea anatema. ¿Cómo va a amar usted una persona que no conoce? A alguien que no conoce. Si no le decimos a usted quién realmente es Jesucristo, no le podemos amar. Pero cuando sabemos quién realmente es Él, entonces le podemos amar, ¿no? Que Él vino, vivió como nosotros, murió. Oiga, fue ridiculizado, ¿me entiende? Él hacía cosas, fue odiado, de todo le pasó. Todas las cosas que le pasan a usted, Él fue tentado en todo, dice la Biblia, así como es tentado usted. ¿Cómo no amarle? Entonces, si lo conocemos, realmente podemos amarle. Ahora, el centro del evangelio para ser cristiano tiene que creer quién es Jesucristo. Tiene que creer que Él realmente es lo que Él dijo que es Dios, que es igual a Dios. Si usted no cree eso, no puede haber salvación. No hay cristianismo si usted no cree eso. Entonces es importante amarle. Es importante que nosotros creamos eso. Ahora, la primera declaración es obvio lo que usted vio. Él está diciendo, yo soy igual a Dios. Y Jesucristo lo va a mostrar en 6 maneras. Y se lo voy a mencionar en 6 maneras. La primera es
que Él es igual a Dios en naturaleza, en naturaleza. La otra es que es igual a Dios en obras. La otra es que es igual a Dios en poder. El otro es que es igual a Dios en autoridad, en honra y en verdad. Esas 6 cosas y lo vamos a ver detalladamente. El primero es que Jesús es igual a Dios en naturaleza. Ve el versículo 17 de Juan 5:17. Naturaleza. ¿Está en Juan 5, versículo 17? Amén. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, usted ve eso simple, ¿no? Yo lo he leído varias veces y hasta que me puse a analizar un poco, digo, los judíos no podían decir mi Padre, hacerlo personal, porque ellos entendían que decir mi Padre es que tiene la misma naturaleza que Dios. Y Jesucristo está diciendo, mi Padre, y vea el versículo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Usted ve la historia, Jesucristo lo querían apedrear. ¿Por qué razón? Porque había curado a una persona, ¿cuándo? ¿Qué día era eso? El día de reposo, el sábado. Y entonces dije, ¿cómo es posible que Jesucristo hace una obra en el día de reposo? Pero Jesucristo era el Señor ¿de qué cosa? Del día de reposo también. Y él dice, mi Padre trabaja. Los judíos sabían que Dios, el Padre, hacía trabajo el día sábado. ¿Por qué razón? Porque ellos podían ver que el día sábado el sol salía. ¿Me entiendes? Y que llovía, muchas veces llovía. Y todas esas cosas, o el viento, o la hierba, todas esas cosas que sucedían, ellos sabían que era el Dios que sostenía el universo. Entonces ellos sabían que el Padre trabajaba. Y Jesucristo está diciendo, así como el Padre trabaja el día sábado, de esa manera trabajo yo, de la misma manera, no descanso. Voy a hacer trabajo o hago trabajo exactamente como mi Padre lo hace. Eso es lo que está diciendo. Y Él es mi Padre, yo soy de la misma naturaleza que Él es. Y ellos, lo que están escuchando a Jesucristo, no tuvieron ninguna duda. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Por qué? Mira el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. No solamente porque hizo una obra el sábado, sino porque ahora se está llamando, se está haciendo pasar por alguien igual a Dios, que es exactamente lo que dice la última parte de ese versículo. Entonces, número 1, Él es igual a Dios. ¿En qué cosa? En naturaleza. Tiene la misma naturaleza de Él y hace lo mismo que hace Jesucristo, lo que hace el Padre. Él trabaja el sábado, no, en la mente de los judíos no respeta el sábado. Pero Jesucristo respetaba el sábado, ¿sí o no? Ahora, esto se recuerda a usted que Jesucristo los confronta, en otra ocasión los confronta y le dice, ¿quién de vosotros, si tiene una bestia y se le cae en un hoyo el día de reposo, no va y la saca el día de reposo? Entonces usted se da cuenta ahí que tenían cuidado por una bestia, pero un hombre que había pasado 38 años enfermo, como que no les importaba. ¿Por qué? El odio que tenían hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él decía que era igual al Padre. Número 2, Jesús declara que es igual a Dios en obras. Versículo 19, ponga su mirada ahí. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De la misma manera, el Hijo no actúa independientemente del Padre. Solo hace lo que ve hacer a quién. ¿Qué le parece eso? ¿Qué unidad? Es una unidad perfecta. No solamente el Hijo es igual en naturaleza, sino en función, en propósito, en obras y en trabajo. El Hijo no hace nada si no ve al Padre hacerlo. O sea que tienen una relación como íntima, una relación única, una relación perfecta. Porque, por ejemplo, yo tengo un hijo, ¿no? Pero el hijo mío no hace todo lo que yo hago. Pero Jesucristo hacía exactamente solo lo que miraba hacer al Padre. Esta declaración está saliendo de los labios de un Galileo, como le dije, ¿no? De un carpintero, de alguien que anda en sandalias, alguien que está polvoso, ¿me entienden? No, por eso es que con razón lo querían matar. ¿Cómo es posible que este hombre se hace igual a Dios? Si se ve igual que nosotros o probablemente inferior, porque los que están enfrente de Jesucristo son líderes religiosos y ellos se vestían diferente, recuerda, ¿no? Jesucristo era un hombre normal.
Y Jesucristo está diciendo, yo tengo una relación estrecha, íntima con mi Padre. Y solo hago lo que Él hace. Ahora, esto para usted tiene que ser increíble. ¿Por qué razón? En Génesis 1:1, los que saben Biblia, ¿no? Dice que en el principio hizo ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Lo que hizo el Padre, ¿no? En Juan 1:1, ¿qué pasa? Él es en el principio. Ajá. ¿Y qué dice ahí? Que Él es el que hace. Entonces, el Padre crea el universo, Jesucristo también lo hace. Entonces, de nuevo el versículo dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué le parece? Ahora, ¿por qué esa igualdad? Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo. Dice, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Y qué obras más de las que Jesucristo hizo va a hacer? ¿Cuáles obras extras va a hacer? Usted tiene que leer todo el capítulo, dije, ¿no? Y Jesucristo va a ser el que va a hablar en el juicio final, y dice que todos los muertos, que va a pasar con los muertos, todos van a resucitar. ¿Y quién va a ser el juez de ese juicio final? Jesucristo va a ser el juez. Entonces él es igual en naturaleza, Él es igual en obras. Número 3, Jesús declara que es igual en poder. En poder. Versículo 21. Ponga su mirada en el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, poder aquí no es cualquier poder, sino está hablando del poder máximo que puede tener una persona. ¿Y cuál es el poder máximo? El poder máximo es de dar vida. Dice que Dios formó a Adán. ¿Y qué hizo Dios con Adán cuando lo había formado? Dice que sopló aliento de vida. Eso es lo que hizo el Padre. Y Jesucristo está diciendo aquí que así como el Padre da vida, Él lo puede hacer de igual manera. ¿Sí o no? Es lógico, Jesucristo lo puede hacer. Ahora vea el versículo ahí en Juan 1. Vaya a Juan 1, capítulo 1. En Génesis es el Padre que da vida. Usted puede leer en su casa Hechos 17:27 y dice que por Él vivimos y somos y nos movemos. Eso es lo que leen en Hechos 17:27. Pero en Juan capítulo 1, el versículo 3 y 4, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Padre da vida en el pasado, y ahora en el presente, en el Nuevo Testamento, es el Hijo que le da vida. ¿Y a quién le da vida? Si vuelve de nuevo al versículo 21, dice, y el Hijo a los que quiere da vida. Ahora Jesucristo lo que está diciendo que tiene el máximo poder, tiene el mismo poder que el Padre y da vida solo a los que Él quiere. Quiero que vea otro versículo más. Vaya a Juan 11, versículo 25. Juan 11, versículo 25. ¿Lo tiene? ¿Usted conoce la historia? Probablemente le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Recuerda que le está diciendo los hermanos de Lázaro, las hermanas de Lázaro, le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesucristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Y ellos le dicen, sí, yo sé que va a resucitar. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a resucitar? En el día postrero. Yo sé que lo va a resucitar en el día postrero. Ahí mismo, en el capítulo 11, ponga su mirada en el versículo 43. Jesús no solamente lo dijo, no era solo palabras, sino que lo probó también. El versículo 43 dijo, del mismo capítulo, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. ¿Qué pasó ahí? No solamente se lo dijo a las hermanas de Lázaro, le dice yo soy la resurrección y la vida, sino que lo probó en ese momento
¿Y qué pasó con Lázaro? Usted conoce la historia, que habían pasado unos 4 días ya y lo resucitó. Probó Jesucristo que no solamente lo decía, sino que tenía el poder para hacerlo también. Y él sigue haciéndolo. Ahora, eso es muerte física, pero ¿hay muertos espirituales, sí o no? ¿Hay muertos espirituales aquí en este día, sí o no? ¿Y sabe qué puede hacer Jesucristo? Jesucristo nos puede dar vida, así como nos ha dado vida a muchos de nosotros. Entonces Jesucristo era igual a Dios en naturaleza, obra, poder. Número 4, Jesús declara que era igual a Dios en autoridad. También tenía autoridad, también igual que el Padre. Versículo 22. Vuelva de nuevo a Juan 5. Igual en autoridad. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. A nadie, el Padre ya no juzga a nadie, sino que dice el versículo, todo el juicio lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Los que están escuchando a Jesucristo sabían exactamente, por ejemplo, usted puede leer Génesis 18:25, dice que Jehová es el juez de toda la tierra. Él es el juez. Ellos sabían que el único juez es el Padre. Pero Jesucristo está diciendo que ahora Él es el que va a juzgar a quienes, a toda la humanidad. Allí en Juan 3, un poquito para atrás, Juan 3:18, vea lo que dice este versículo. Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, mire lo que dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona que cree en Él dice que tiene vida eterna, pero el que no cree no es que va a ser condenado. ¿Qué dice el versículo? Dice que ya ha sido condenado. ¿Y quién es el juez? ¿Quién es el que va a juzgar? Jesucristo dice que va a ser juzgado ¿por qué? Por mis palabras, por lo que yo he dicho. Si usted no cree lo que Jesucristo está diciendo en estos versículos que estamos viendo ahorita, entonces usted ya ha sido condenado. Entonces, la autoridad que tiene Jesucristo es igual a la autoridad del Padre. Entonces es igual en naturaleza, obras, poder, autoridad. Número 5, Jesús declara que es igual a Dios en honra. Él va a demandar que lo honremos de la misma manera. Mire el versículo 23 del capítulo 5. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los que están escuchando a Jesucristo, lógicamente, ¿honraban al Padre, sí o no? Sí, ellos pensaban que honraban al Padre, que estaban haciendo las obras del Padre. Pero no honraban ¿a quién? Al Hijo, a Jesucristo en ese momento. ¿Qué es lo que está en el corazón de ellos? ¿Qué es lo que quieren hacer con Jesucristo en ese momento? Matarlo. Entonces no están honrando al Padre. Ahora, parece simple para nosotros, ¿no? Porque todos nosotros aquí honramos al Hijo. Usted se dio cuenta en los cantos que tuvimos. ¿Honramos a quién? ¿Alabamos a quién? Al Hijo, ¿me entiende? Pero estas personas no honraban al Hijo de la misma manera. ¿Por qué tenemos que honrar a Jesús de la misma manera que el Padre? ¿Por qué razón? Porque primero, porque Él nos dio vida. Él es la razón por la cual estamos aquí con vida. La razón por la que usted está en esta iglesia, porque está escuchando la palabra de Dios, es porque Él le ha dado vida. No solamente físicamente, sino que espiritualmente. Él le ha dado vida. Él es el creador de todo. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es nuestro Salvador. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la puerta. Él es el pastor. Él es el juez y etcétera. Un montón de cosas. Y por esas razones es que usted y yo le adoramos hoy. Amén. Por esa razón le adoramos. Porque Él es el todo para nosotros. El todo para nosotros. Ahora vea lo que dice ahí Juan en 6. Vaya Juan 6. Adelantito. Hay un montón de personas, usted conoce, que honran al Padre. Y hablan de Jehová y hablan de Dios el Padre, pero no honran al Hijo de la misma manera. Y Jesucristo está diciendo ahí para que me honren a mí de la misma manera que honran al Padre. Por eso es que en Juan 14 Jesucristo dice,
no os perturbéis. Dice, creer en Dios, creer también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De la misma manera que creen en Dios, de esa es la misma manera que tienen que creer en mí. ¿Está usted en Juan 6? El versículo 28. Juan 6, 28. Entonces le dijeron los judíos, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nosotros queremos honrar al Padre. Esa es nuestra meta, de honrar al Padre. Pero ¿qué debemos de hacer para honrar al Padre? O para poner en práctica las obras de Dios. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la única obra que ustedes van a hacer. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Que creáis en el que Él ha enviado. Si quieres honrar al Padre, tienes que creer en quién, en el que Él ha enviado. Y tienes que creer lo que Él dice que Él es. Que Él es igual a Dios, ¿en qué? En honra. Que Él es igual a Dios en autoridad, en poder. Todas esas cosas, que es igual a Dios en esencia. Todo eso tiene que creer. Un versículo más, ahí adelantito, Juan 15. Versículo 23. Juan 15, 23. Dice, el que me aborrece a mí. Ahora, ¿cuántos aborrecían a Jesucristo? Todos los religiosos aborrecían a Jesucristo. Cuando usted estudia bien, usted se va a dar cuenta que en el aposento alto dice la Biblia que habían como 120. Esa era lo máximo de las personas que creyeron en Jesucristo. La mayoría no creía en Jesucristo, porque es difícil. Cuando yo veo estos versículos que estamos leyendo ahorita, digo, es difícil pensar que un hombre, ¿me entiende?, es Dios. Nuestra mente no puede con eso, pero es lo que Jesucristo está diciendo. Y el versículo que le estoy leyendo, el versículo 23, dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. No puedes decir que tú amas al Padre si no amas al Hijo. No puedes decir que honras al Padre si no honras al Hijo. Si me aborreces a mí, Jesucristo está diciendo, también a mi Padre aborreces. Entonces, el igual en naturaleza, obras, poder, autoridad. Y lo último, Jesucristo declara que es igual a Dios en verdad, que lo que Él dice es verdad. Así como todo el Antiguo Testamento, los judíos creían que era verdad, también todo lo que Jesucristo dice es verdad. Vuelva a Juan 5, el versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, en medio de toda la mentira que ustedes creen, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Esto es verdad lo que yo les estoy diciendo. Que el que oye mis palabras, que el que cree lo que yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo que yo realmente soy, que yo soy igual a Dios en naturaleza, en obras, en poder, autoridad, honra y verdad. Si ustedes creen eso, lo que está diciendo, entonces van a tener vida eterna. Y es exactamente lo que nos está diciendo hoy. Si nosotros creemos lo que Él dice, lo que Él es, no es un Jesús en una cruz, que sí es verdad que murió en una cruz, pero ya no está en la cruz. No es un niño, que es verdad que Él vino como niño, pero ya no es un niño, sino que Él es el Rey del universo. Si crees eso, entonces van a tener vida eterna. Bien. Él está diciendo la verdad, es lo que está diciendo, ¿no? Esto es la verdad, de cierto te digo, si crees exactamente lo que yo te estoy diciendo, entonces van a tener vida eterna. Quiero terminar 2 versículos más, pero quiero que vaya a Hebreos conmigo. Hebreos 1. Vamos a ver ahí en Hebreos 1, ahora a Jesucristo. ¿Quién es Él? El poder que Él tiene. Hebreos 1. El versículo 1, pongan su mirada en el versículo 1. Mira, ponga atención, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas. Ve ese versículo, qué hermoso, ¿no? En el pasado Dios habló a los padres de muchas maneras, y usted sabe eso, por la zarza, el viento, audiblemente, todo eso. En el pasado habló, dice el versículo, ¿no? El versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Todo lo que él dijo está en los evangelios. Y Dios le está hablando a usted, me está hablando a mí, le está hablando a todo el mundo. ¿Por quién? Por el Hijo. Y vea lo que sigue diciendo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué le parece? Ese es nuestro Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra. ¿Quién sustenta todo el universo en este momento? Jesús, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya no está Jesucristo caminando en Jerusalén en este momento, sino que ahora está ¿dónde? Está a la diestra del Padre, y Él tiene todo el poder. Él es Dios y por eso le adoramos. Amén. Déjeme terminar. Vaya de nuevo al capítulo 5. Déjeme terminar con esto. El versículo 7. Quiero que lea el versículo 7. El versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, ¿no? El enfermo. Estoy en el versículo 7. Dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así como este paralítico no tenía nadie que lo metiera en el agua. Puede ser que esta mañana, ¿no? O esta tarde. Hay personas que están aquí y necesitan ser liberadas de alguna enfermedad. No solamente física, pero la enfermedad que mata al ser humano y es el pecado, ¿no? Y no hay nadie que le pueda ayudar. No hay nadie. Nosotros no podemos hacer nada por usted. Lo único que podemos hacer es, ¿qué cosa? Predicarle la verdad. Y usted tiene que hacer una decisión, creer o no creer. Es solamente Dios lo puede hacer. Y Jesucristo en el versículo 6, póngase a mirar en el versículo 6 ahora. Jesucristo está de la misma manera, así como estaba en ese momento, haciendo una pregunta. Y miren la pregunta exagerada. Que yo veo esta pregunta y digo yo, ¿quién no quiere ser sano? Cuando una persona reconoce que realmente está enfermo, que está paralítico, y le preguntan, ¿quiere ser sano? ¿Cuál va a ser la respuesta suya? Tiene que ser, pero claro que sí. ¿Cómo voy a querer seguir enfermo? Cuando una persona reconoce que realmente está enfermo, que necesita a Dios, que tiene pecado en sí y no hay nadie que le pueda ayudar, que solo Dios lo puede hacer. Jesucristo todavía está diciendo esta mañana, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Amén. ¿Y cuál debería ser la respuesta? Los que estamos aquí, ¿no? Que ha reconocido que realmente tiene esa enfermedad del pecado, porque el pecado es una enfermedad, es una llaga, dice la Biblia, que lo manda al infierno a una persona. Y si reconoce que realmente necesita de Dios, Jesucristo está diciendo, ¿quieres ser sano? Y la respuesta tiene que ser, amén, sí quiero ser sano. Amén, póngase de pie. Si masito me paso del tiempo, pero no me pasé. Entonces Jesucristo es igual en esencia, es igual en obras, hace lo mismo que el Padre. Jesucristo es igual en poder, en autoridad, en verdad. Él es igual a Dios, Él es Dios y por eso le adoramos esta mañana. Señor Jesús, te bendecimos. Te adoramos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que están en este momento aquí, en esta mañana. Espíritu Santo, si hay personas que te necesitan, que están enfermos, Padre, que todavía no creen esta realidad de que tú eres, Padre Santo, Dios encarnado. Dios mío, yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas la obra, Padre. Dios mío, que puedan aceptar esa realidad, porque creyendo en lo que tú dijiste, Padre, es que vamos a tener vida eterna. Pero el que no cree, Padre, dice tu palabra que ya ha sido condenado. Y esta es la razón por la cual nos reunimos aquí para hablar de tu palabra, para que las personas puedan ser salvas, Padre Santo, de esa condenación que se aproxima, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.